¿Qué podemos esperar de este encuentro de esta noche, partiendo del trabajo Voces desde la Fábrica? Fíjate, a mí me ha dado mucha emoción y mucho placer también el que el Centro León haya acogido esta presentación, ya que la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de esa fábrica, y sobre todo los que vamos a exponer esta noche, son de la región del Cibao. Y entonces me parece a mí, yo le había dicho a ellas también, hasta me emociona muchísimo esa idea, porque yo siempre le había prometido que algún día su trabajo se iba a conocer aquí en Santiago y que algún día íbamos a estar aquí en el Centro León dando a conocer sus vivencias, su vida, qué fueron ellas a hacer a Estados Unidos. Y yo creo, ellas están muy emocionadas cuando yo le llamé y le dejé saber que íbamos a estar aquí en el Centro León presentando lo que era su vida y su trayectoria como trabajadoras emigrantes. Y yo creo que para mí es bien importante que se conozca aquí lo que los dominicanos y dominicanas hemos estado haciendo en los Estados Unidos. Que ciertamente si hay una minoría que se dedica a otras cosas, la mayoría no lo es. La mayoría es una mayoría de mujeres y hombres trabajadores, mujeres y hombres que un día dejaron esta nación porque no encontraron los recursos acá para poder sobrevivir y que hasta cierto punto están nutriendo a otro país con su trabajo laboral, con sus creaciones, y como este grupo de mujeres, por ejemplo, mujeres muy simples, mujeres de áreas rurales de aquí, pero mujeres que han dado lo mejor de ellas a una fábrica que es una compañía que fue, porque ya no lo es, ya cerró sus puertas, pero que fue una de las fábricas más importantes de Estados Unidos en lo que fue la fabricación de muñecas. Y ellas, todas se sienten que ellas hicieron todo a nombre de su país. Y me siento muy agradecida del Centro León que nos haya permitido presentar esta parte tan pequeña de lo que es nuestra diáspora de mujeres y hombres del Cibao. ¿Nos puede conversar un poquito de este proceso de investigación en el que usted trabajó por mucho tiempo para poder lograr lo que formó parte del guión de este documental? Sí, fíjate, yo cuando me enteré que esa fábrica estaba ahí, que estaba en el área de Harmington Place, como le llaman, que es la división entre lo que es la comunidad de Washington Heights y el Harlem, el Sugar Hill Harlem, me interesé muchísimo. Llegué ya en un momento en que la fábrica era una fábrica que, según la historia, era una fábrica que daba acogida a muchos emigrantes. Al principio, en 1923, estaba localizada en otro lugar de la parte baja de Nueva York, después se mudó a la parte de esa área y trabajaban muchos judíos, afroamericanos, italianos, irlandeses, gente de otros grupos migrantes que también llegaron a la ciudad. Y a medida que ellos se fueron retirando y se fueron yendo hacia los suburbios, entonces comenzaba en ese momento a llegar toda esta grupo de dominicanas y dominicanos, y ellos comenzaron a darle, entonces abrieron las puertas a esta nueva inmigración. Y la mayoría de las personas que trabajaron en esa fábrica, a partir de ahí, de los 70, 60, fueron dominicanos y dominicanas. Era una fábrica que tenía 700 trabajadores o más, dominicanos y dominicanas. Y fue muy importante ese trabajo porque nos dio la oportunidad a nosotros de rescatar lo que eran las voces de la fábrica antes que la fábrica cerrara. No lo sabíamos que iba a cerrar tan pronto. Y cuando llegamos, a mí me tomó como 5 años hacer ese trabajo de investigación, y cuando nosotros llegamos ya finalizando, ya la fábrica entonces se cerraba. Y fue muy interesante porque si nosotros no lo hubiésemos hecho, no sabíamos lo que se había hecho ahí. Y entonces cuando llegamos, y tuvimos mucho apoyo del director de la fábrica, cuando le presentamos nuestro proyecto, porque yo tengo allá lo que se llama una editorial independiente que se llama Cayena Publications, y dentro de esa publicitaria tengo lo que se llama un proyecto para que no se olviden. Y entonces todos los trabajos que hacemos es a partir de un proyecto para que no se olviden con lo que es la emigración de los dominicanos y las dominicanas en Nueva York sobre todo. Y entonces cuando nosotros llegamos ahí, se nos abrieron las puertas, tuvimos la oportunidad de entrevistar a las personas que quedaban. No fue fácil con ellas porque increíble pero cierto, todavía los dominicanos y las dominicanas tienen cierto miedo y desconfianza de las personas que a veces van a
creen todavía esa cuestión del trujillismo y la cuestión está ahí palpable. Es una cosa increíble cómo tienen miedo de las preguntas, cómo tienen miedo de lo que se va a decir de ellos, y entonces me costó un poquito de tiempo a mí el lograr que ellas tuvieran confianza en lo que nosotros íbamos a hacer. Pero al final, después que se dieron cuenta que sí, que estábamos serios y que íbamos a hacer un trabajo, era para dejar saber la maravilla de trabajo que ellas estaban haciendo, porque ellas son los rostros detrás de esas muñecas famosas, porque ellas son las que la hacen, ellas eran las que ensamblaban, hacían, y todo el trabajo de unas muñecas que son famosísimas, de la fábrica más famosa de muñecas de Estados Unidos y que se puede decir que del mundo, y son obreras, artesanas, artistas dominicanas. Y entonces a mí me dio mucho gusto el poder rescatar y fortalecer para que se quede para la historia, una historia laboral de nosotros allá con un trabajo tan bello y tan hermoso como el que ustedes van a ver esta noche. Creo que para ellas también ha sido muy importante que se reconozca. Hicimos mucho reconocimiento a esa labor que ellas hicieron allá tienen mujeres de 45 años trabajando en la misma empresa, 45, 35, la que menos tenía 20, 22 años trabajando ahí. Y entonces era importante dejar saber la lealtad hacia esa fábrica de donde venía, qué era lo que pasaba ahí. Y creo que eso fue muy importante para nosotros, descubrir todo lo que descubrimos. Otras publicaciones y trabajos de su autoría también tratan el tema inmigrante dominicano. ¿Por qué? ¿Cuándo nace esa sed de usted ser o interpretar la voz de los inmigrantes dominicanos en el extranjero? Sí, había una preocupación que yo siempre tenía, muy importante. Siempre estaba quejándome de lo que no se hacía, hasta que alguien me dijo un día, pero hazlo tú. Y yo dije, no, pero que yo no soy la que tengo los recursos para hacer esto. Hay otras instituciones que pueden hacerlo. Y después me puse a pensar, digo yo, es cierto. Alguien tiene que hacer lo que yo quiero, lo que yo digo que me preocupa, ¿no? Y entonces de ahí parto y comienzo a rescatar. Lo primero que hice fue recoger las voces de los niños emigrantes dominicanos, porque el proceso de migración es un proceso muy destructivo, destruye la familia. Cuando, por ejemplo, yo pensé en mi propio proceso, cuando mi madre partió de aquí, en el 1962, nosotros nos quedamos aquí y pasamos mucho trabajo de casa en casa, rodando todos los hijos, porque ella era una madre soltera y éramos 5 hijos. Y entonces eso fue un proceso de separación como por 4 o 5 años. Y en lo que uno vuelve allá y se junta con su mamá y lo que sea, uno sufre mucho y llora mucho. Y lloran ellos allá muchísimo y sufren muchísimo. Mi mamá pasó muchísimo trabajo en los 60 sin saber el idioma, con un clima diferente. No es una belleza lo que los inmigrantes pasamos. Y después también pagar los gastos de todos esos pasajes, yo empecé a trabajar sin la edad que era necesaria todavía para empezar a trabajar, para poder ayudar a mi mamá con toda la cuestión de los pasajes y toda la cuestión que tenía que incurrirse en eso. Y comencé a pensar entonces cómo los niños dominicanos se estaban sintiendo aquí también cuando los padres se van, porque a veces estamos en un país donde los niños no cuentan a veces lo que los niños sufren, ¿no? Entonces los niños abandonan muchas cosas, dejan sus amiguitos, dejan su barrio. Ellos hablaban hasta de algunos que viven aquí en el barrio Libertad, que tiraban piedra, que hacían esto, que hacían aquello, y llegan de momento en un clima con un frío tremendo. Dice que estamos aquí encerrados como si fuéramos perros en la culata, y hablan así de todas esas cosas. Muchos vienen de áreas rurales donde ordeñaban la vaca y estaban en su hamaca acostados y se bañaban en el río. Todo eso lo dejan aquí. Y entonces muchos niños se encontraron de momento también allá, que cuando ellos llegaron, por ejemplo, si el proceso de migración, una madre, por ejemplo, es muy triste todo el proceso de migración, porque si una madre, por ejemplo, deja a su hijo de 6 años aquí, cuando llega ya tiene 14, ese niño que llega allá se va a encontrar a veces con una nueva mamá o un nuevo papá y con otros hermanitos. Entonces, ¿quién es el raro en esa familia? Él. El que llega es el que es raro porque él no conoce a nadie. Es un papá y una mamá que a veces han estado comunicándose con él telefónicamente, es cierto, y le mandan todas las necesidades de dinero que necesite, pero el afecto no está ahí de tú a tú de todos los días. Entonces, cuando este niño llega, comienza a dar, yo tuve muchas experiencias porque tenía muchos programas en las escuelas, a dar muchos conflictos dentro de lo que es el salón escolar,
debido a que nadie entiende lo que él está viviendo, lo que está pasando, si tiene un padrastro, tiene una madrastra o tiene otros hermanitos y él lo están tratando raro y aquí se crió con la abuelita que tenía ciertas libertades, cuando llega allá lo quieren someter a lo que entonces ahí hay muchas situaciones que se dan y los niños tienen también derecho, tenía yo 2 niños, por ejemplo, una que cuando me cuenta su historia me dice, yo no te puedo decir muchas cosas porque he llorado mucho, pero no me decía qué era lo que pasaba, y era que cuando ella llegó, su mamá estaba presa por droga. Otro llegó y el papá lo habían deportado. O sea, es tristísima la vida de los niños también y todo lo que vive la familia cuando emigra, porque a pesar de que hay muchas es muy volátil el proceso de migración en Estados Unidos también, porque debido a ahora mismo a la globalización estamos luchando mucho para que allá se acepte lo que es toda la cuestión de la reforma migratoria, sin embargo se nacionalice y se le dé la ciudadanía a muchos de los inmigrantes, la mayoría son 11 millones de personas que están un documento. Nosotros no hablamos de ilegales, como yo veo aquí que ponen a cada rato ilegales y los ilegales, nadie es ilegal en el mundo. Todos pertenecemos a este planeta que se llama Tierra, nadie es ilegal porque no tenga unos documentos. Y entonces yo creo que es bien importante eso que nosotros llamamos un documentado. Las personas que no están documentadas, falta de documentos, nosotros estamos apoyando una reforma migratoria para ese grupo de personas. Porque lo que pasa en los Estados Unidos, que la inmigración, como decía antes, es muy volátil y ahora con el proceso de globalización, que lo que está viendo realmente es una globalización de la pobreza en el mundo entero, pues si ustedes se ponen a observar, todos los inmigrantes que, por ejemplo, están llegando a donde los colonizaron antes. En Francia llegan los argelinos, en España llegamos todos los latinoamericanos, habido y por haber, porque ellos nos colonizaron, y en Londres llegan la gente de la India, porque ellos lo colonizaron, y en África, a esos países europeos llegan los africanos, porque ellos lo colonizaron. Entonces, nadie quiere a nadie. Entonces, nosotros ahora lo que llegan más de Estados Unidos son los mexicanos, los centroamericanos, los caribeños. Es una emigración diferente, porque es una emigración que ahora ellos no la necesitan. Entonces, como no la necesitan, antes necesitaban a las personas todavía siguen necesitando, por ejemplo, algunos mexicanos y cosas para la cuestión de la agricultura. Pero ya no era como antes, que tenían los puertorriqueños que emigraban y se dedicaban a la agricultura. Después nos necesitaron a nosotros en el tiempo de guerra, que eran las fábricas, entonces daban la factoría para hacer los uniformes y cosas, pero ya la guerra de ahora son con botones, ya no necesitan eso, con aviones y con cuántas cosas. Mi mamá cuando llegó, por ejemplo, llegó y nosotros llegábamos allá en el 60, mi mamá llegó en el 62, nosotros llegamos creo que en el 65, y estaba todo el movimiento que tenía que ver con Vietnam y todos los derechos civiles y muchísimas cosas que estaban pasando en Estados Unidos en ese momento. Y se necesitaba mucha mano de obra barata para la fábrica, pero ahora lo que se necesita es tecnología. Entonces los países nuestros de aquí del patio de Estados Unidos, que somos los países del Caribe, de Centroamérica y todo lo que es Latinoamérica, no está habilitando ese tipo de migración que los Estados Unidos necesitan ahora. Y entonces lo que ellos están sí más facilitando a toda la gente que viene de Europa del Este, que sí viene capacitada, que después que se cayó la barrera soviética y todo eso, entonces esas son las personas que llegan educadas y que nosotros todavía estamos. Y yo creo que es bien importante que los países reconozcan eso, países como lo nuestro, que hay mucha gente joven aquí, que hay que comenzar a capacitar a las personas para que no tengan que abandonar su país a pasar trabajo a otros países. Y además de se desangra el país de uno con las personas que están capacitadas para ir a servir a otros países. Yo creo que es bien importante y nutren a otros países económicamente, porque por ejemplo este grupo de mujeres es un grupo de mujeres que también nutrió la economía de Estados Unidos, como estamos todos los inmigrantes allá nutriendo también la economía de Estados Unidos, porque nosotros con nuestro trabajo y con todo lo que nosotros damos, también nosotros estamos dejando nuestras vidas por allá, ¿no? Y entonces yo creo que es bien importante que se tome en cuenta eso. Y yo creo que es muy importante para la República Dominicana que también trate a las personas que hemos salido del país. A veces nosotros nos sentimos que somos ciudadanos de tercera o cuarta clase aquí, porque no nos tratan como debieran de tratarnos. Y somos hijos de esta patria, somos hijos de este país. Inclusive los que no están haciendo lo correcto son los hijos y los hermanos y los tíos y los papás y los abuelos de la gente de aquí. O sea, no puede haber una diferencia tan enorme cuando nosotros también estamos no solamente manteniendo la familia nosotros allá, sino también manteniendo la familia aquí, porque estas mujeres también son un ejemplo de cómo ellas han colaborado para mantener y ayudar a las familias de ellas acá también. Y nosotros también somos un ente muy importante a la economía de la República Dominicana. Y consideramos que a veces no se nos considera como ciudadanos porque nosotros nos fuimos y nos fuimos. Es triste, nos fuimos porque aquí no pudimos encontrar, quizá mi madre no pudo encontrar aquí lo que ella necesitaba cuando nos fuimos de acá.
y como la mayoría, nosotros nos solemos llamarnos allá exiliados económicos. Como Duarte también una vez fue exiliado, no económico, pero también se tuvo que, lo fueron, vamos a decir, lo fueron. Conocemos muy poco de Duarte realmente, qué fue lo que le pasó a Duarte, pero creo que es bien importante que se tome en cuenta que los dominicanos y las dominicanas que se han tenido que emigrar, y solamente a Estados Unidos hay 1.300.000 o más de ahí, 800, tengo las estadísticas aquí de cuánto, un momentito por favor, para hacerle más fiera la... Hay mujeres nada más, hay 380, según el censo del año 2000, 387.328 mujeres emigrantes dominicanas en Estados Unidos. Después han nacido 198.879 personas han nacido de mujeres dominicanas. Así que la inmigración dominicana, dentro de lo que es la diversidad, en la ciudad de Nueva York llegó a ser el grupo número 1 de migrantes. Ahora ya no lo está haciendo, ahora están siendo los mexicanos que han llegado en mayor proporción, pero creo que es verdaderamente importante que se tome en cuenta que esa migración que ha salido de la República Dominicana no ha salido porque ha querido salir de aquí, porque aquí no le gusta esto. Perdona si lo estoy haciendo muy extenso. No, para nada. Estoy contestando tu pregunta. Sí, claro. Okay. En este mismo sentido, que usted dice que conoce mucho de los artistas de la diáspora dominicana, ¿entiende usted que la participación y congregación de artistas latinos en el extranjero contribuye a reafirmar el sentimiento de identidad e incentivar la creatividad en los jóvenes o despertar cualquier otro sentimiento en la comunidad? Mira, Ana, yo creo que definitivamente los emigrantes, sí. Los emigrantes dominicanos y la República Dominicana, no sé si es por la cercanía que tenemos con la República Dominicana, que son solamente 3 horas, y no es como los chinos que tienen que viajarse 25 horas a la China. Creo que sí. Creo que definitivamente nosotros tenemos siempre mucha nostalgia de nuestro país. Nosotros, por ejemplo, ahora en la Navidad siempre recordamos el olorcito. Allá tenemos muchísimas manzanas y muchísimas peras, pero el olor aquí propio de una Navidad, de la época navideña que nosotros recordamos, quizá el país que nosotros tenemos en la cabeza ya no existe, porque eso nosotros siempre estamos cuestionándolo. El país que nosotros tenemos en la cabeza, que vivimos cuando nosotros crecíamos, posiblemente ya no es. Pero para nosotros, que vivimos en esa nostalgia, yo vengo aquí, la luz de este país, los colores de este país, nosotros lo trasladamos, porque nosotros cuando nos vamos de aquí, llevamos atrás como si fuera un equipaje de lo que nosotros somos y hemos sido y seremos allá. Porque toda esa nostalgia y todo eso que nosotros somos, si tú te pones a ver lo que hacen los artistas gráficos dominicanos, una Cherezada García, un Alex Guerrero, un Pepe, ellos lo que están hablando de este país, de esto que nosotros dejamos, de esto que nosotros somos, y lo convertimos allá junto con lo que nosotros ya nos llevamos de aquí y lo que encontramos allá. Esa fusión que se da es maravillosa. Y nosotros no podemos despegarnos, desprendernos. Todo lo que esos muchachos hacen, arte gráfica, por ejemplo, tiene que ver con la dominicanidad. Todo lo que hace Cherezada García, que es la primera artista dominicana que el de New York Times le dedicó una página, tiene que ver con esa cuestión étnica de la dominicanidad. Todo lo que hace Ileana Emilia García, la hermana de Chere, es un sillita de guano, tiene que ver con la dominicanidad. Todo lo que yo hago como dominicana en mi trabajo tiene que ver con la dominicanidad. Ahora mismo yo estoy haciendo otro proyecto que se llama así mismo, ¿quién soy yo? Para los niños latinos, los niños dominicanos, esa pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son nuestros ancestros? ¿Quiénes son, qué mezcla? ¿Qué ha pasado cuando los dominicanos salieron de aquí? ¿Con quiénes se han mezclado? Y se han mezclado y he encontrado dominicanos Bangladesh, dominicanos judíos, dominicanos italianos, dominicanos rusos, dominicanos casadas, dominicana y haitiana con ganas, gente ganesa. O sea, es una maravilla, dominicana macedonian. ¿Tú te imaginas lo que está pasando? Nosotros somos seres más universales.
Y no dejamos entonces de ser dominicanos, porque ese pedacito de ahí, si tú oyes a los niños hablando, porque es dedicado a los niños y con los niños de estos emigrantes, como ellos hablan de cuando ellos vienen aquí, cómo les encanta la playa, cómo les gusta ese arroz con habichuela, cómo les gustan los totones a otra, pero cómo les gusta la musaca también de su abuelita de Macedonia, cómo les gusta, y cómo te hablan 3 y 4 idiomas. La riqueza, ese crisol de raza que somos nosotros, porque estamos trabajando eso, porque creemos que es bien importante que ya esa educación distorsionada de aquí, que nos niega una parte de lo que nosotros somos, ya los niños tienen derecho a crecer con un sentimiento crítico de otro punto, de otra perspectiva de lo que ellos realmente son, que son más que eso, que somos más que lo que los adultos de aquí le han dicho que son, sin negar su negritud, sin negar quiénes son, amándose como caribeños que somos y aceptar toda esa etnia y toda esa mezcla que nos hace seres tan maravillosos y tan especiales. Y eso es lo que estamos haciendo con los niños y niñas con este trabajo, que próximamente el año que viene yo pienso que va a venir aquí también a República Dominicana, porque lo estamos haciendo para nosotros aportar algo nuevo, diferente a lo que va a ser la nueva educación de los niños y niñas de la República Dominicana, porque nosotros creemos que lo que nosotros estamos haciendo allá va a impactar aquí y tiene que hacerlo. Porque si no, no tiene validez nuestra salida de este país. Siendo esta una institución donde se analizan y se debaten temas de arte y cultura dominicana, ¿cómo cree usted que deben las instituciones culturales aportar o dar seguimiento a la producción dominicana artística en el extranjero? Muy buena pregunta, porque siempre hay una queja. Hay una queja de nosotros los que estamos allá, de que aquí no se nos apoya lo suficiente, que a veces va mucha gente allá y que nosotros los apoyamos mucho a ellos. Sin embargo, cuando nosotros venimos aquí, ni caso nos hacen. Y a veces muchos cuando van allá tampoco no nos hacen caso, no escuchan lo que nosotros tenemos que decir. A veces se hacen ferias, por ejemplo, ferias del libro, y se hacen muchas cosas, y van un montón de personas de aquí, que nosotros a veces decimos, pero aquí tenemos personas que pueden hacerlo. Y yo siempre estoy loca por hacer una conferencia grande, que organicemos un encuentro de los dominicanos de allá, que están haciendo un trabajo muy importante, con personas acá también, para que nos escuchen, que nos den la oportunidad de escucharnos, qué es lo que nosotros somos y qué es lo que nosotros estamos haciendo, como parte de la República Dominicana, crear puentes. Por ejemplo, allá hay una Ilka Mateo, que ella estuvo aquí recientemente, que recogió toda la música liberiana, y cuando Ilka va allá y presenta eso en Naciones Unidas, nosotros nos sentimos súper orgullosos de que, y va al Museo Smithsonian a presentar eso, y va a las escuelas a tocarle los palos a los niños y a enseñarles cómo era que los taínos tocaban y la música taína y toda esa cosa. Eso es un trabajo maravilloso de realmente de solidificar lo que nosotros somos. Entonces, si nosotros no se nos escucha, yo creo que es bien importante que las instituciones dominicanas de acá también le den valor a lo que está pasando fuera del país. No solamente en Nueva York, porque yo creo que en España se está haciendo lo mismo. Donde quiera que hay dominicanos, nosotros no sé cómo, pero nosotros nos mantenemos, nosotros nos organizamos en cualquier lugar. Nosotros tenemos nuestra Casa de la Cultura, en Suiza la tienen en España, la tienen, mira, hasta en Alaska, que hay un montón de dominicanos por allá también, hay una colonia grandísima de dominicanos, también allá lo tienen. O sea, yo creo que es bien importante que donde quiera que haya dominicanos, ahí esté la mano de la institución dominicana, que yo creo que a través de las embajadas en todos los países, debieran de ser embajadas también, que también hagan ese trabajo con los grupos que hay en esos países, que no solamente sean instituciones que yo, por ejemplo, voy a la embajada cuando voy a algunos países, a embajada dominicana, y voy buscando información de cuestiones así de arte y artística y buscando apoyo para algunas cosas, y eso no existe. Hay representantes culturales, pero lamentablemente, y eso hay que decirlo también, porque así hay que decir lo bonito, hay que decir lo que no está bien, para que se corrija y se mejore. No hay apoyo para los dominicanos y dominicanas cuando van buscando, por ejemplo, para hacer alguna actividad. Se limitan simple y puramente a lo político. A que si es día de fulanito de tal, vamos a poner una ofrenda a don Juan Pablo Duarte, vamos a ir a la bandera, vamos a ir a hacer una cosa política, cuando se llega el tiempo de la política, pero la parte cultural no se nutre. Yo creo que es bien importante, otros países lo hacen.
México tiene muchísima disposición con las personas que están fuera de su país. Le dan apoyo, lo ayudan. Se está tratando a veces que el consulado allá haga cosas diversas, pero no es lo suficiente. Tienen que ser las embajadas también que tengan un rol más activo en términos de lo que de sus comunidades que representan fuera del país. Y las instituciones, por ende, también.